la noticia. La MUD espera gestos del gobierno para seguir en el diálogo. El planeta entero va a ver quién cumple y quién no. Soy el espíritu del diálogo y me voy disolviendo en la nada porque apenas me quedan unos días de vida. Todo el mundo me anda pegando y yo, gracias a Dios, puedo hablar con ustedes porque me queda el cerebro. Me estoy volviendo loco. Que todo el diálogo me tiene loco. Póngame los titulares, señor director, para hablar, para que la gente entienda por qué me he disuelto en la nada. Rodríguez pidió a la oposición no levantarse de las mesas de diálogo. Es que ahora ellos son tan buenos, tan lindos, hablando siempre de diálogo, ay, que no quiebran un plato, pero a Maduro ni al gobierno le interesa el diálogo, sino este titular. Ramos Aluga asegura que el gobierno no tiene ningún interés en el diálogo. El presidente de la Asamblea Nacional dijo que la indiferencia del oficialismo en las conversaciones se debe a que no tienen nada que exigir. Indicó que otra muestra del desinterés del gobierno es la arremetida del presidente Nicolás Maduro contra Voluntad Popular. Bueno, Maduro, jugando a un juego macabro, ha agarrado a Voluntad Popular de Puchimbol. No solo le meten a sus dirigentes presos, Leopoldo y los demás incluidos, sino que además ahora tiene Maduro una arremetida en la cual hay unas amenazas contra Freddy Guevara. ¿Y por qué hace eso Maduro? Quiere acabar con el diálogo. Quiere que el diálogo muera. Sí. Otro titular, señor director. Chuto Rialdo, a insultos de Maduro contra Voluntad Popular, dan patada al diálogo. Eso es lo que está buscando Maduro. Que al final, como Voluntad Popular es un partido que anda efervescente, molesto, no quiere sentarse, lo provocan. Le meten a los dirigentes presos, los tiran y al final lo insultan para que se ponga bravo y entonces todo el mundo en la unidad salga. Solidaridad contra Voluntad Popular, a favor, no en contra. Con Voluntad Popular no se puede permitir este abuso y por ahí. El diálogo comienza a fenecer. ¿Habrá diálogo suficiente en Venezuela? ¿Fue una escaramuza? Total, veamos los titulares. Freddy Guevara, Maduro. No le tuve miedo a Chávez, no crea que le tendré miedo a usted. Uy, qué valiente. Uy, qué valiente. La verdad es que a Voluntad Popular me la tienen de sopa. Cada vez que el gobierno quiere una maldad, la agarra con Voluntad Popular. Acuérdense que a Carlos Melo, cuando lo metieron preso porque creían que era de Voluntad Popular. No, resulta que Melo es de Avanzada Progresista, pero todos los días el gobierno amenaza a Voluntad Popular de lo que sea, lo culpa de terroristas, dice Maduro. Y claro, en medio de esta tensión que hay por el diálogo, en las dudas que tiene la gente del diálogo, uno se mete en las redes en Venezuela, sobre todo para Carla y Carlos. Carla, Carlos. Y lo que ve es un radicalismo en la red, todo el mundo molesto porque vamos al diálogo y no hay garantías y todo se puede acabar, todo se derrumbó dentro de mí, ahí, bueno, hay una cosa emocional. Sin embargo, como decía Chuo, todos los ojos del mundo están puestos en esa mesa de negociación. ¿Podrá sobrevivir? Hoy leí una declaración de Guanipa, el secretario general de Primera Justicia, Tomás Guanipa, que decía que al diálogo le quedan 10 días. Si en 10 días no responde, ¡nos vamos! Uy, 10 días le quedan al diálogo. Estoy preocupado porque vuelve a aparecer el sinsentido, la emoción por encima del cerebro y por eso yo me estoy quedando ya casi desaparecido. No me parezco al emperador de la Guerra de las Galaxias, igualito, ¿verdad? Pero es que me he ido disolviendo en el ambiente. Como las masas están radicalizadas, es como la nada. ¿Se acuerdan en la historia sin fin? Igualito, me he ido desapareciendo entre la pérdida de la esperanza, porque si se acaba el diálogo, ay Dios mío, ¿por dónde vamos ahí?
¿qué nos va a quedar? Hay gente que dice, bueno, ese diálogo no le creo al gobierno, es verdad, yo no le creo a Maduro, como dice Capriles, ni el saludo se lo creo. Pero estamos en el diálogo hablándole al mundo, convenciendo al mundo de que en Venezuela se violan los derechos humanos, la Constitución, las leyes, hay presos, hambre, el peor gobierno. No es a Maduro el que vamos a convencer, es al mundo. Ahora, si no lo tenemos claro, si caemos en las provocaciones, si no hay sinceridad, si cedemos a las barras que gritan que vayamos a Miraflores. Bueno, María Corina mañana a Miraflores. ¿Se irá María Corina a Miraflores sola? ¿La acompañará Voluntad Popular? Bueno, eso no son juegos, es difícil, pero, ay Dios, la unidad, la unidad. Póngame titulares, señor director, la unidad. Ramolo al gobierno, no estén apostando a la división de la unidad porque no lo van a lograr. Es más importante la unidad que cualquier cosa. Pero el gobierno está apostando a que con este juego con Voluntad Popular, al final, en solidaridad con el partido de Leopoldo, que ha sido maltratado, fregado, humillado, y no hay razón porque es un partido muy bonito, lo digo yo que fui candidato por ellos y les tengo un gran aprecio. El gobierno está apostando a que al final ni siquiera diálogo. Entonces, ¿qué quedará? ¿Dónde podremos producir salidas si no hay diálogo ni acuerdos? Seguiremos en la calle. Bueno, nunca hay que abandonar la calle, pero en la calle sin destino, sin saber a ciertas, porque al final no tenemos horizontes claros dónde va a terminar todo esto. Miraflores, juicio al presidente. Son esas cartas de verdad peligrosas, amenazas, que pueden lograr que el gobierno eche para atrás. Todo está por verse. Por eso, señor director, póngame otro titular. Capriles, si me tengo que sentar con el diablo por salvar a Venezuela, lo haré. Eso se lo dijo a Vladimir, eso lo he venido diciendo yo todos estos días. Si hay que sentarse con el diablo, es decir, con Maduro nos sentamos. ¿Cuál es el problema si nosotros no tenemos miedo y además creemos en nuestros argumentos? Lo importante es el país. Eso hay que entenderlo. Estamos en una hora donde Venezuela es lo importante y hacia ella hay que mirar. Y como estoy mirando el reloj, me voy para el corte y pronto he de regresar. Quería yo, en esa parodia del espíritu, del diálogo que se va diluyendo, que pusimos en el negro pasado, no burlarme de nadie, todo respeto, porque la situación de Venezuela no es para eso. Sin embargo, el humor siempre hay que utilizarlo. La imaginación hay que soltarla, porque tenemos mucha presión. Y a veces uno, en el juego y en el humor, consigue salida. En Venezuela es común, cuando hay un familiar que se muere, que están en la funeraria, los seres allegados, la familia, todos llorando, y siempre comienzan una jornada de chistes. Y no es una burla, sencillamente eso libera la presión. Y yo trataba de decirle a ustedes que yo veo el diálogo mal. Así como todos estos días lo he defendido, hoy veo la cosa con mucha preocupación, porque en primer lugar, creo que el gobierno no está muy interesado en el diálogo. Está comenzando a sabotear el diálogo. Y no es Diosdado, que todavía no ha aparecido. El mundo está sorprendido porque Diosdado no ha hecho ninguna maldad todavía. Oye, ¿dónde está Diosdado? Como los muchachitos, ¿no? Ay, Diosdado, ¿dónde está? Uno no sabe qué está planeando. Pero Maduro la agarra con Voluntad Popular. Amenaza a Freddy Guevara, los acusa de terrorista y por supuesto la unidad sale a defender, como debe ser, a uno de los partidos más importantes. Esto en medio de una crisis que ha producido lo del diálogo, porque en Venezuela hay sectores que no entienden la importancia de ese escenario, que creen que se está vendiendo todo, que una señora me decía hoy, pero ¿cómo vamos a aguantar estos años? ¿Cómo vamos a hacer para comer? ¿Cómo vamos a hacer para vivir? La gente se va a morir si Maduro continúa. Y yo digo, señora, Maduro está ahí porque es el presidente, no porque usted o yo lo queramos, sino bueno, él ganó las elecciones y está. Pero si yo lo quiero sacar, que se vaya y todo, bueno, eso es mi emoción, eso es lo que yo quiero, pero no necesariamente las cosas son así.
porque Maduro tiene el respaldo del ejército, de los poderes y el dinero y las jugadas políticas, y entonces está tratando de mantenerse. No es por mí ni por usted que Maduro está ahí, ni es por la oposición. Entonces, no somos culpables de que Maduro dure todo el tiempo que quiera o no. El problema de ganarle a Maduro es un problema de inteligencia, de saber aprovechar las oportunidades, de jugar bien, de exhibir fuerza, de ser inteligente. Y bueno, en ese sentido, oye, no hay comprensión de lo que el diálogo significa. No estamos dialogando con Maduro, estamos en un escenario que, como dice Chugo, el mundo está pendiente de él. El Papa, Shannon, la OEA, Almagro, que no pueden acusar a nadie de traidor, de vendido. Todo el mundo está pendiente de ese escenario porque es el único posible que hay. Porque lo demás es la conflictividad. Mañana va María Corina para Miraflores. No debería ser así. Deberíamos ser coherentes y mantener la unidad y tratar de todos asumir la misma postura. Bueno, no, ella se va para Miraflores, Dios quiera que no pase nada. El movimiento estudiantil también tiene planteado una movilización en la Avenida Libertador. Voluntad Popular ha dicho que también va a ir mañana para Miraflores. Bueno, ya ahí comienzan unas fisuras, unas puestas en escena que, cónchale, hacen extraviar la cosa. Pero luego también eso del gobierno. El gobierno no juega. Por una parte dice que le emociona el diálogo, que qué bueno que la oposición, pero por la otra tiene una actitud de permanente saboteo. Y si ninguna de las dos partes entiende de lo que se trata, sino por el contrario, es tanta la rabia y la molestia, la adversión que nos tenemos, que ni siquiera nos podemos ver en ningún escenario, porque ni nada que ver, no se puede llegar a ningún tipo de acuerdo. Al final la oposición lo que está planteando es muy claro, es el respeto de los escenarios electorales, que se cumpla lo que está en la Constitución, y por esa vía que la mayoría se exprese, eso es sencillo. Que entonces que si Zapatero es amigo de Maduro, que si el otro. Bueno, yo leí una carta de Salas Romer donde Salas Romer le cae encima el enviado del Papa. Y alguien me contaba hoy, que leía, oye, ¿quién fue que me contó? Diego Bautista Urbaneja, en su programa de radio, un señor llama por teléfono y le dice que bueno, que el Papa está equivocado, que el Papa no conoce lo que pasa en Venezuela y que el Papa tiene que arrepentirse. Imagínense ustedes. El Papa que aboga porque nosotros tengamos solución del diálogo. Entonces hay un ambiente tan tenso con respecto a lo que está pasando que yo empiezo a dudar que se pueda mantener. Ahora hay una amenaza, 10 días. Si en 10 días no sacan a los presos, no de acuerdo, no sé qué cosa, pues vuelve la cosa fuerte y tensa que mantenió. No sé, todo eso me preocupa. Y para seguir angustiándome y angustiándolos a ustedes, vamos con los titulares. Voluntad Popular denunció amenazas de Nicolás Maduro por presunto terrorismo. El partido político exhortó a la Iglesia Católica y a representantes de la comunidad internacional a escuchar las agresiones que el mandatario expresó este lunes. Está bien, así es. Guevara en esa intervención está claro. Hay que decirle a todo el mundo, mire, ellos hablan de diálogo, mire lo que están haciendo. Están amenazando con meter preso a Freddy Guevara y acusando a un partido democrático de ser portador de la violencia y del terrorismo. Bueno, ese es el juego. Aquí el que come el que se arreche pierde. El que se molesta pierde. Si no, hay que, insisto, en mi parodia del espíritu del diálogo, que al final es una sola, no tiene ni manos ni sino la cabeza, bueno, hay que utilizar el cerebro. Insisto en utilizar el cerebro. En hablarle a la gente con la verdad y tratar en todo lo posible de ser coherentes y mantener el diálogo, convencer a la mesa de negociación de nuestras razones para que la salida electoral esté clara y podamos dirimir nuestra diferencia con votos, que es lo que al final quiere la gente, según las encuestas que dicen que el 72% de los venezolanos quiere salida electoral. Pongamos más titulares para seguir analizando lo que ocurre. Ocariz, diálogo debe arrojar unas elecciones generales. Sí. Debe haber elecciones de gobernadores, de alcaldes, presidente y asamblea. Debemos reformularlo todo, contarnos todo, y yo creo que en ese escenario nosotros, la mayoría, no solo ganaríamos, sino que vendría el cambio a Venezuela, un gobierno mejor que este que tenemos, que no solo es malo, sino que además son hijos del diablo, juegan con una perversidad
No les importa salir diciendo el diálogo y con un puñal en la mano y haciendo estas cosas horribles que hacen. Sigamos pues, señor director, analizando todo. Guerra, perdón. Este es mi hermano José Guerra. Billete de 100 ha perdido el 99% de su valor. Bueno, eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa, que Maduro parece que no entiende. No entiende que la estabilidad, la paz, a él es el que más le conviene. Porque entonces, esta situación económica terrible que ha devaluado el Bolívar al 99%, según denuncia José Guerra, sería un tema más bien de unidad nacional, todos enfrentados para ver cómo hacemos. No, él no entiende eso. Él tiene que agarrar y desbaratarlo todo, destruirlo todo. Como la guerra sin fin. ¿Usted se acuerda que en la guerra sin fin, la imaginación, el cuento, todos los sueños se van diluyendo porque la nada los va acabando? Bueno, la nada es la crisis. Trasladando lo de la película, aunque esa película es vieja, ya nadie se debe acordar, pero bueno, yo que me acuerdo. Ya regresamos, vamos al corte y seguimos con Kiko. ¡Sí! Me veo bien de fantasma, ¿verdad? Una cosa... Ay, Dios. Bueno, pues la política es así. Hay que entender que son complejos los escenarios donde nos movemos y que cada paso que das está sujeto a riesgo y a cambios. Es una política como el filo de una navaja. Ese es el camino de la paz, complejo y difícil. Yo insisto en que debemos tratar en lo mayor posible de mantenernos en el diálogo y lograr que los acuerdos permitan que el pueblo venezolano vote. Porque si el gobierno logra su objetivo, que es disolver la mesa, hacer que molestar tanto a la oposición para excitar al radicalismo, y entonces nos paremos y nos vayamos, pues todo queda en entredicho. Entonces, ¿qué va a pasar en Venezuela? Porque nosotros vamos a seguir peleando, no vamos a permitir que se apoderen del país y hagan lo que les dé la gana. Nosotros vamos a tratar de imponer la mayoría. Y cuando digo imponer es que expresarla, es dejar que todo ese descontento que hay en votos le dé un rumbo, un cambio a este país. Sigamos con los titulares, señor director. Insisto en ello. La SUNDE intensifica fiscalización a empresas del sector privado. Ay, Dios mío. Los industriales afirman, póngamelo ahí, señor director, industriales afirman que la solución a la escasez no está en la intervención gubernamental, sino en el aumento de la producción en las compañías privadas y públicas. Bueno, sigue la cosa de la Polar, sigue el CNA. El día del paro, usted se acuerda que pusimos el video tomándole fotos a todo el mundo, y entonces al que medio no les gusta le tiran una averiguación, le meten unas multas, porque la situación está mala, pero ellos la quieren hacer peor. Sigamos, señor director. Ay, Dios mío. Suprema Corte de Estados Unidos analiza demanda petrolera expropiada por Chávez. Esto es una empresa que en los primeros años de gobierno fue expropiada en el auge aquel de Chávez con el barril de petróleo a 100 y 60% de las encuestas se llevó por medio de una empresa americana que ahora en la Corte Suprema tiene la posibilidad de ganar y tengamos que salir a pagar todo lo que eso significa, pues. Pero no hemos ganado ninguna demanda internacional, todas las perdemos. Bueno, porque se violentó el Estado de Derecho. El nuestro, pero el de cualquier país, pues, porque la manera que se hicieron las cosas y la violencia con que se hicieron, sin acuerdos, sin nada, sin pagar las cosas, lo que venía cada una de las propiedades expropiadas, pues nos ha hecho perder todas las demandas. Sigamos, señor director, porque el hecho de que aquí no haya ley, en el mundo sí la hay. Una república es república cuando tiene un Estado de Derecho que garantiza que la Constitución y la ley se cumplan. Aquí no, aquí nadie... La política manda por encima de las leyes. Y eso es una aberración. Eso, sueltan a los presos, a Carlos Melo, a Trejo. Hoy soltaron a Coromoto y hoy soltaron uno más. Entonces, uno se da cuenta que estaban presos no porque los tribunales tenían una razón. No, están presos por la política. Sigamos, señor director. Capriles, el RR no está muerto, gracias a él llegamos a este punto. El RR no está muerto, estaba de parranda. El RR es una etapa de nuestra lucha democrática y ciertamente sirvió y ahora entramos en otra. En esta, donde está la mesa de diálogo y está el escenario de las elecciones generales o parciales, donde está la libertad de los presos políticos en la agenda,
donde está la realización de las elecciones del Amazonas, el cambio en el tribunal y el CNE. Ese es el nuevo escenario. Sigamos, señor director. Ajá, oposición suspendió juicio político a Maduro, pero hay dudas si negociará su salida del poder. Bueno, hay muchas dudas, eso es lo que estamos hablando hoy. Este artículo de La Patilla trata sobre las enormes dudas que hay sobre todo el escenario, su eficacia, la capacidad de concretar algunos acuerdos, debido a toda la incertidumbre. Porque al final esta crisis económica va corroyendo el país, va volviendo loco a todo el mundo. Y entonces, no solo el gobierno que tiene una crisis de gobernabilidad institucional que Maduro profundiza todos los días, o sea, la hace mayor, sino que la oposición también entra en crisis. Entonces tenemos diferencias, hay esto que cada cual coge por su lado, no hay políticas claras ni norte, porque al final todos nos vamos volviendo locos. Todos nos vamos volviendo locos porque no solo no hay tolerancia, sino que hay una enorme impaciencia hacia lo que son las soluciones reales. Porque ir a Miraflores con todo el mundo, María Corina, todo eso no es ninguna solución, es una medida de presión. Pero eso no es que ir a Miraflores significa que el gobierno el otro día cayó, eso no es verdad. Las soluciones reales son aquellas que se convierten en acuerdos y al final de cuentas permiten que lo que está en la Constitución como salida, que son las elecciones, tanto de gobernadores, alcaldes y las presidenciales, se realice. Pero oye, en Venezuela eso está puesto en duda. Porque estamos ahora asistenciales, por eso yo me volví un fantasma, un cerebro. Sigamos, señor director. Teniente de la aviación es acusado por tráfico de drogas. Ay, Dios mío, el Ministerio Público acusó a la primera teniente de la aviación bolivariana, Euskaris Gabriela Pérez Bello, de 33 años, además de 3 colombianos y un brasilero, de estar vinculados con una red internacional de tráfico de drogas. Ay, Dios, sigamos, señor director. Sigamos, que siempre hay que seguir adelante. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y al volver la vista atrás se ve las sendas que nunca se han de volver a pisar. Mercosur decidirá sobre Venezuela en función del desarrollo del diálogo. Bueno, ahí está lo que estamos diciendo. Los ojos del mundo están puestos en Venezuela. Ahí está Mercosur diciendo, bueno, la participación y la incorporación de Venezuela a este organismo depende de cómo resuelvan ellos su diferencia. La manera que no es un cuento. El diálogo no es un cuento, no es una cosa que inventó el gobierno para distraernos, no. Es un escenario real y el mundo está pendiente de él. Ahora, ¿cómo nos manejemos en él? ¿Cuánto espacio y credibilidad le demos? De eso depende su eficacia o no. Sigamos, señor director. Cuesta mucho entender eso. Yo me pongo a pensar, cuesta mucho entender eso. ¿Por qué es tan complejo? Ah, porque hay una gente que en vez de hablarle a la gente, al cerebro, a la razón, le habla a las gradas. Entonces, si las gradas quieren paro, si las gradas quieren golpe, si las gradas quieren lo que sea. No, la dirección y la dirigencia es por otra cosa. La política es muy compleja. Se equivocan los grandes analistas, las encuestas, partidos completos que saben, que viven de la política, son profesionales. No se va a equivocar la gente que está sometida todos los días a la presión de las colas, que no le alcanza el sueldo. Y además, ese no es su oficio, ni su dedicación fundamental. Bueno, vamos a seguir, señor director. Póngame el titular. Ajá, Lilian Tintori exigió al gobierno una fe de vida de Leopoldo López, la esposa del dirigente Voluntad Popular, señaló que desde el viernes a las 2 no sabe nada de él. Y con esta amenaza que hay contra su partido, contra su dirigencia, pues tiene razón Lilian de estar pendiente de su marido. Yo soy muy solidario en eso con Lilian y con Voluntad Popular. Yo creo que Voluntad Popular debería ir a la mesa de diálogo y estar presente allí. Y también creo que todas estas amenazas que se le están haciendo para evitar que vaya, toda esa provocación tiene que ser, la unidad tiene que responder con solidaridad. No se puede dejar solo Voluntad Popular en este ambiente. Sigamos, señor director. Ajá, Transparencia Venezuela rechazó amenazas de Elías Agua a periodistas de Venezuela. Bueno, es que este Mercedes Freitas, es que el diputado del PSUV de Agua le dijo a Ñapita, Hernán Lugo, una amenaza, le dijo de todo. Ayer en la asamblea le dijo que le iba a caer golpes y todo. Y hoy hay denuncias de Human Rights Watch, de Reporteros Sin Fronteras, sobre las condiciones de los medios en Venezuela. Porque no solo hay silencio, debido a que el gobierno tiene numerosos medios, o no les da papel, no les da pautas publicitarias, o los amenaza, le mete el señal, le mete Conatel. No solo es eso, sino que la manera en que el Ejecutivo se relaciona con los periodistas es así.
de acusarlos, de pegarles, de intimidarlos, de llevarlos a los tribunales. El problema de la libertad de prensa en Venezuela es complicadísimo, porque la gente no tiene por dónde informarse. ¿Cómo no? Los que tienen internet se meten en las redes, pero aquí hay en muchos lados del país no llega a la red. O eso es un costo que ahorita es demasiado imposible para la gente en la vida, entonces no lo tienen. O las redes nuestras son muy malas. Hoy llovió, mire, hoy cayó un palo de agua en Caracas horrible, se desbordó el Guaire. Todas las comunicaciones están vueltas un topocho. Un desastre en las comunicaciones, de manera que hoy nuestra comunicación con el mundo, todos los debates de la política que se vierten en internet, hoy no, porque se cae CanTV, se cae todo y las telefónicas, bueno, cuesta un pullero comunicarse con celular. Bueno, porque este es el país que tenemos, un país donde no se invierte en la infraestructura, no se cuida nada, donde estamos todos en crisis, vueltos locos, y donde, por supuesto, un palo de agua puede producir, más produjo en pérdidas y en efecto el palo de agua que el paro que hicimos en estos días. Toda la ciudad trancada. Hay que seguir peleando, hay que seguir peleando. Yo quiero mirarlos a los ojos a ustedes, Carlita, Carlos Acosta, a toda la gente que nos ve día a día, y decirles, bueno, yo intento hablar con la verdad. A mí no me importa, lo juro, ya yo estoy pasado de años, y desde que tenía no sé cuánto estoy metido en esta cosa, metido en manifestaciones, he sido dirigente estudiantil, dirigente gremial y periodista, y yo estoy donde está la noticia, entonces siempre he estado metido en una cantidad de cosas y líos y problemas. Y de todo eso saco como conclusión que la agitación sirve, cómo no, es parte de la política, pero yo creo más en la posibilidad de usar el cerebro, e insisto, y en producir los acuerdos necesarios, como dice Capriles, si hay que hablar con el diablo, hablar, pero producir acuerdos que eviten derramamientos de sangre, guerra, odios, todo eso que después le cuesta tanto a los países. Miren, en la guerra de Vietnam, los escenarios de diálogo se montaron en repetidas oportunidades y todos fracasaban. El acuerdo de la FARC, que por cierto fue votado en contra, o sea que ni siquiera se concretó, tiene no sé cuántos años ese conflicto y no se resuelve. Y aún cuando está metido Fidel Castro, los americanos, sigue el conflicto. Yo espero que algún momento llegue a un acuerdo que la gente pueda respaldar. Pero es difícil. ¿Cuántos muertos no hubo en El Salvador? Chile, que tuvo que pasar por una dictadura. Numerosos países del mundo han pasado por conflictos terribles que han dejado huellas, que dejan unos dolores. Yo no quiero eso para Venezuela. Yo no quiero eso para Venezuela. Y nadie está hablando de rendición, nadie está hablando de traición. Esos no pueden ser los calificativos. En este momento, a la Mesa de la Unidad, a toda esa gente que escribe en Twitter dándole golpes a Chugo, pegándole a los dirigentes y acusándolos de traidores. Hoy leí un señor, un exdiputado, que decía que había que disolver la mesa. Pero ¿cómo vas a disolver la mesa en medio del conflicto? Estás peleando con el gobierno y te vas a quedar sin dirección. ¿Qué pasa? Por Dios, no. Sensatez, hay que respaldar a la mesa, Chugo. Hay que respaldar a Capriles, ahí tenemos que estar hermanados, estamos peleando por el futuro de la patria. Cero esas acusaciones de vernos cada uno como traidores. Aquí no hay traidores, aquí hay patriotas todos luchando. Vamos a meterle cerebro a la cosa, si no el fantasma, ese se nos va a aparecer todos los días. Gracias.